Escribe en los comentarios desde donde nos estás viendo. Olivier Blake tenía todo lo que un hombre podría desear: riqueza, poder, influencia. Había construido su imperio de la nada, surgiendo de las implacables calles de Atlanta, para convertirse en uno de los empresarios tecnológicos más exitosos del país. El mundo conocía su nombre, las portadas de las revistas llevaban su imagen, los titulares elogiaban sus logros y los inversores buscaban su aprobación. Sus empresas dieron forma a las industrias, dictaron tendencias y redefinieron los límites de la innovación, pero a pesar de los innumerables elogios, los jets privados y los lujosos estudios en Nueva York y Los Ángeles, a menudo se encontraba solo mirando por sus enormes ventanas de piso a techo, preguntándose por qué nada de eso parecía importar más. El problema nunca fue el dinero. Había aprendido temprano que el dinero podía resolver la mayoría de las cosas: el hambre, seguridad, acceso, incluso tiempo, pero el dinero nunca podía comprarla. Sinceridad no podía hacer que la gente te amara por lo que eras, solo por lo que tenías. Esa lección se le había inculcado una y otra vez a través de mujeres que parecían perfectas al principio, pero cuyo afecto se agrió rápidamente una vez que realmente se dieron cuenta de que no era simplemente un hombre, sino una entidad financiera. Había probado todo tipo de modelos: empresarios, actrices, personas influyentes, abogados, periodistas. Algunos habían sido, otros impresionantes, brillantes, pero al final todos habían fallado. La misma prueba: siempre había un momento sutil pero condenatorio, cuando su mirada cambiaba, cuando su interés dejaba de ser sobre él como persona y se volvía hacia lo que podía ofrecer. Lo había visto suceder demasiadas veces como para no reconocer el patrón. Podía venir en forma de una pregunta casual sobre su patrimonio neto, una sugerencia casual sobre unas vacaciones de lujo, o la forma en que sus ojos parpadeaban al costado de sus autos y relojes. No importa cuán genuinos parecieran al principio, siempre era solo cuestión de tiempo antes de que su verdadera naturaleza saliera a la superficie. Durante años había tratado de ignorarlo. Se convenció a sí mismo de que el amor era una transacción, que cada relación tenía un elemento de expectativa. Después de todo, no era natural que las personas buscaran comodidad, seguridad, una vida mejor. Pero cuanto más se decía esto a sí mismo, más vacío se sentía, porque en el fondo no solo quería una compañera, quería ser visto, quería que alguien lo mirara de la manera en que miraba el mundo: con curiosidad, asombro y emoción. Quería ser más que una cuenta bancaria o un trofeo, quería ser real para alguien, pero la realidad había sido esquiva. En los últimos años, había dejado de intentarlo. Los encuentros con mujeres se habían convertido en nada más que distracciones temporales, indulgencias superficiales que apenas recordaba. Al día siguiente se encontró prefiriendo la soledad, rodeándose de trabajo, invirtiendo toda su energía en construir algo más grande que él mismo. Su imperio se había convertido en su refugio, su compañía, la única entidad en la que realmente podía confiar y, sin embargo, a pesar de todo, el dolor permanecía. Olivier no hablaba de eso con nadie, ni con sus socios comerciales, ni con sus amigos más cercanos. No lo entenderían, envidiaban su vida, asumiendo que tenía todo lo que alguna vez habían soñado. ¿Cómo podría quejarse cuando tenía acceso a todos los lujos imaginables? Pero lo que no pudieron ver fue que la soledad se sentía igual si vivías en un ático o en un apartamento de una habitación. Esta noche se sentó solo en su mansión de Los Ángeles. La ciudad se extendía frente a él como un mar brillante. La vista era impresionante, pero ya no lo impresionaba. Hizo girar el whisky en su vaso, mirando el líquido ámbar atrapar la luz tenue. Su teléfono vibró a su lado. Una notificación de uno de sus muchos círculos sociales. Una invitación a otro evento exclusivo. Lo dejó sin respuesta. Sus días de perseguir la emoción y los clubes de lujo y las cenas gala habían quedado atrás hacía tiempo. Lo había hecho todo: Montecarlo, París, Dubái. Había bailado con princesas, había debatido con multimillonarios, y sí, el champán valía más que las hipotecas de algunas personas, y nada de eso había llenado el vacío. Se reclinó, exhalando lentamente. El peso de su éxito lo presionaba de una manera que nunca antes había hecho. Pensó en dónde había comenzado todo: las calles estrechas de su infancia, el aroma del asfalto fresco y la lluvia de verano, la risa de los niños jugando afuera hasta altas horas de la noche. Entonces la felicidad había sido tan simple: una comida caliente, una buena broma, un sueño que valía la pena perseguir. Había habido una pureza en la vida antes de que el dinero complicara todo, y por primera vez en mucho tiempo sintió una abrumadora necesidad de volver a algo real. No sabía qué significaba eso, todavía no sabía a dónde lo llevaría, pero en algún lugar profundo de su interior una voz tranquila susurró que algo tenía que cambiar. La mañana comenzó de la peor manera posible. Olivier apenas había dormido la noche anterior. Su mente había estado inquieta, caminando de un lado a otro a través de un laberinto de pensamientos que no tenían un final claro. Había apagado su teléfono, ignoró los incesantes correos electrónicos y trató de escapar a la soledad de su propia casa, pero el silencio podía ser algo cruel. Obligaba a un hombre a escuchar los ecos de sus propias dudas. Para cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las ventanas panorámicas de su ático, ya estaba despierto, sentado
En el borde de su cama su mente estaba nublada, la ciudad afuera se estaba agitando, las calles de abajo zumbaban con gente que tenía lugares donde estar, obligaciones que conocer, vidas que vivir. Los envidiaba de una manera extraña la sencillez de sus rutinas, la previsibilidad de sus días. Su propia vida se había vuelto todo menos predecible. Vivía en un mundo donde una llamada telefónica podía cambiar el curso de su fortuna, donde los tratos se medían en millones y donde el éxito hacía tiempo que había dejado de sentirse como un logro y más como una obligación. Pero aún había trabajo que hacer. Se duchó vestido con su habitual traje a medida, oscuro, impecable, exudando la confianza sin esfuerzo que el mundo esperaba de él. Cuando entró en el ascensor, su café de la mañana intacto en el mostrador de mármol, ya había revisado el mercado de valores, escaneado los últimos informes financieros y respondido a los correos electrónicos urgentes. El viaje a la oficina debería haber transcurrido sin incidentes. Era una rutina que había hecho miles de veces, deslizándose en el asiento trasero de su Mercedes negro, apenas reconociendo a su chofer y usando el viaje para ponerse al día con los acontecimientos de la noche. Pero hoy nada estaba funcionando como debería. Su chofer estaba atrapado en el tráfico a millas de distancia. Incapaz de alcanzarlo a tiempo, un fallo en el sistema de programación había alterado su itinerario cuidadosamente planeado y, para empeorar las cosas, un problema de último minuto había surgido en un momento de sus instalaciones de investigación. Un prototipo experimental de un dron controlado por IA había fallado durante la prueba. La situación requería su presencia en lugar de esperar a su conductor. Hizo algo que no había hecho en años, llamó a un taxi normal. Se sintió casi absurdo estar parado afuera de su prístino rascacielos en el centro de Los Ángeles esperando un taxi amarillo común como cualquier otra persona. El vale en la entrada del edificio dudó antes de abrirle la puerta, como si no estuviera seguro de si un hombre de su estatura debería ser visto en algo tan mundano. Olivier ignoró la mirada y se deslizó en el asiento trasero. El conductor, un hombre de mediana edad con un marcado acento neoyorquino, apenas lo miró antes de entrar en el tráfico. El viaje fue lento. La ciudad estaba congestionada con la habitual prisa matutina, las calles con autos avanzando lentamente en un flujo interminable de bocinazos y frustración. Olivier apenas se dio cuenta, estaba perdido en sus pensamientos, su mirada vagando por el paisaje urbano, los carteles publicitarios de cosas que hacía tiempo que habían dejado de importarle, los peatones que se apresuraban por las aceras envueltos en sus propias vidas. Cuando había caminado por última vez por una calle sin un propósito, sin un destino dictado por los negocios. Cuando había caminado por última vez por una calle sin un propósito, sin un destino dictado por los negocios, el último se sintió como otra persona en lugar de alguien que siempre estaba siendo observado, evaluado, medido. No tenía una respuesta para cuando llegaron a las instalaciones de pruebas en las afueras de la ciudad. El cielo se había oscurecido con la promesa de lluvia. El aire olía a asfalto y electricidad, denso con esa tensión peculiar que viene antes de una tormenta en el interior. La atmósfera estaba tensa. Los ingenieros se movían rápidamente por los pasillos hablando en voz baja. El científico principal, un hombre fibroso de unos 50 años, se le acercó con una expresión sombría. El sistema de navegación principal de los drones falló a mitad de la prueba. Dijo que todavía estamos evaluando el daño. Olivier no necesitaba detalles. Podía ver la frustración en sus ojos. El peso de un costoso error que se cernía sobre ellos. Había construido su empresa en Precision and Innovation en la creencia de que nada era imposible, y sin embargo la tecnología tenía sus defectos al igual que las personas. Pasó las siguientes horas inmerso en el problema, discutiendo soluciones, revisando datos, tratando de determinar dónde había ocurrido la falla. En algún lugar en medio de todo se apoyó en un banco de trabajo frotando sus sienes, el cansancio arrastrándose hasta sus huesos. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo desordenado que se había vuelto su traje a medida. Estaba arruinado, una mancha de aceite en la manga de su chaqueta, su corbata estaba torcida, su cabello ligeramente despeinado. Vio su reflejo en la superficie metálica de un carrito de herramientas cercano, y casi no se reconoció a sí mismo. Había pasado mucho tiempo desde que había lucido algo menos que perfecto. Un ingeniero más joven pasó caminando, y vaciló. Señor Blake, tal vez quiera limpiar antes de salir. Olivier exhaló. No es broma, pero no había nada que hacer. Su ropa de repuesto estaba en su auto que ahora estaba en un garaje en algún lugar del centro. Su chofer todavía estaba atrapado en el tráfico, y la única vestimenta disponible en el edificio era un conjunto de monos de trabajo estándar. Consideró sus opciones. Había algo extrañamente liberador en la idea de alejarse de su habitual apariencia pulida, aunque solo fuera por unas horas. Con una sonrisa resignada se puso el mono, se arremangó las mangas y cambió sus zapatos arruinados por un par de botas de trabajo. Era lo más cómodo que se había sentido en todo el día. Cuando salió de las instalaciones, el cielo se había abierto liberando una llovizna lenta y constante que cubrió el mundo con una suave neblina gris. Llamó a otro taxi, pero el tiempo de espera fue más largo de lo esperado. De pie bajo la lluvia, dejó que su mente divagara mirando sus autos pasar a toda velocidad sobre el pavimento mojado.
Fue entonces cuando lo vio un pequeño letrero de neón parpadeante en la distancia, un roadside diner. No era nada especial, el tipo de lugar que probablemente había estado allí durante décadas sin cambios. Intacto por la modernidad brillante de la ciudad, las ventanas estaban empañadas por el calor del interior, el neón rojo y azul se reflejaba en el pavimento mojado. Un pensamiento cruzó por su mente impulsivo y poco característico: una taza de café, un descanso de todo. Sin dudarlo, caminó hacia el restaurante, la lluvia humedecía sus mangas, el aire fresco mordía su piel. Por una vez no pensó en el mercado de valores, ni en las últimas innovaciones tecnológicas, ni en las expectativas depositadas sobre él. Por una vez se dejó ser solo otro hombre bajo la lluvia, entrando en un lugar donde nadie sabía su nombre. La campana sobre la puerta dio un pequeño tintineo metálico. Cuando Olivier entró en el café, el aroma a café fresco, tocino frito y algo dulce, panqueques tal vez, se enroscó en el aire mezclándose con el bajo murmullo de la conversación. El lugar era anticuado, el tipo de establecimiento que había existido mucho antes de que los elegantes bares de espresso minimalistas se hubieran apoderado de la ciudad. Los pisos de leñón estaban desgastados, las cabinas de cuero rojo agrietadas por el tiempo, y la luz fluorescente sobre el mostrador parpadeaba ligeramente, arrojando un brillo cálido pero desigual. Era pequeño pero no vacío. Algunos camioneros sentados encorvados sobre sus comidas en el mostrador, sus pesadas chaquetas colgadas sobre los respaldos de sus sillas, una camarera mayor con ojos cansados y una etiqueta con el nombre que decía Linda se movía entre las mesas rellenando tazas de café con la facilidad de alguien que lo había estado haciendo durante décadas. En la cabina más alejada, un hombre con un periódico sentado en silencio, apenas reconociendo el mundo que lo rodeaba. Nadie lo miró. Nadie lo reconoció. Por primera vez en años se sintió invisible. Olivier no se había dado cuenta de lo mucho que había anhelado esa sensación, el anonimato de la misma, la libertad. Él podría ser cualquiera ahora mismo, solo otro hombre buscando refugio de la lluvia, otro viajero cansado parando por una bebida caliente antes de seguir adelante, sin expectativas, sin suposiciones, nadie calculando lo que podría ganar estando cerca de él. Se sentó en el mostrador exhalando lentamente, sus dedos trazaron las crestas de los aleros y pimenteros distraídamente mientras miraba el viejo menú laminado, apoyado contra el dispensador de servilletas. Los precios eran ridículamente bajos: $4 por un desayuno completo, $150 por café. Linda se acercó con un bloc de notas en la mano, ni el más mínimo rastro de reconocimiento en su expresión. ¿Qué puedo traerte? Un café, cariño, por favor, dijo su voz sonando casi extraña para él en este entorno. Ella asintió, sirvió el café de una olla de metal rayada y deslizó la taza hacia él. Estaba oscuro, probablemente demasiado preparado, y tenía el distintivo aroma a quemado del café de la cafetería que había estado demasiado tiempo en la placa caliente, pero cuando tomó un sorbo era exactamente lo que había querido: simple, fuerte, sin la pretenciosidad de las mezclas gourmet y los pedidos personalizados. Cerró los ojos por un momento escuchando el zumbido silencioso del lugar. La lluvia afuera había empezado a caer, golpeando constantemente contra la gran ventana frontal. Había algo reconfortante en eso, y luego entró. La puerta crujió levemente cuando se abrió, el aire fresco del exterior entrando con ella. Él no la notó al principio, no de ninguna manera cinematográfica, grandiosa, al menos no había efecto de cámara lenta, ninguna oleada dramática de música, solo un cambio en el aire, algo apenas perceptible, algo que tiró de los bordes de su atención. Se movió fácilmente, naturalmente, como si hubiera estado aquí cientos de veces antes. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, rizos oscuros recogidos sueltos, unos pocos hebras sueltas pegadas a su piel. Llevaba una camiseta blanca ligeramente grande metida casualmente en unos vaqueros gastados. No había nada extravagante en ella, nada diseñado para llamar la atención, y sin embargo se encontró mirando. Se deslizó en un taburete a 2 asientos de él, sacudiéndose la lluvia de sus mangas. Linda se acercó a ella con una familiaridad que sugería que era una habitual. La Ava de siempre. Ava asintió ofreciendo una pequeña sonrisa cansada. Sí, gracias, Linda. Su voz era cálida pero sin pulir, ausente del encanto ensayado que estaba tan acostumbrado a escuchar de las mujeres en su mundo. No hubo coqueteo, ningún intento deliberado de ser atractivo, solo tranquilidad. Linda para ella, una taza de café, y por un momento Ava simplemente envolvió sus manos alrededor de ella, dejando que el calor se hundiera en sus dedos. Olivier debería haber mirado hacia otro lado, debería haber regresado a su propio café, a su propio momento de tranquilidad, pero no lo hizo. Había algo convincente en ella, algo no forzado. Había pasado tanto tiempo rodeado de personas que curaban cuidadosamente cada aspecto de sí mismos, que esculpían sus imágenes con precisión. Ella, en contraste, parecía absolutamente despreocupada. Ed, por cómo la percibían. Ella tomó un lento sorbo de su café y luego, como si sintiera su mirada, lo miró, no con curiosidad o interés inmediato, sino con el tipo de conciencia casual que proviene de simplemente notar a alguien cerca, y luego, un segundo después, sonrió, no el tipo de sonrisa a la que estaba acostumbrado, las expresiones calculadas y practicadas de las mujeres que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Esto era algo más, algo real, no era una invitación ni una expectativa, solo una breve respuesta natural a otro ser humano sentado cerca de ella. Lo tomó por sorpresa,
No se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había sonreído así sin pensar, asintió con la cabeza en reconocimiento. Ella se volvió hacia su café despreocupada, inconsciente de la forma en que algo dentro de él había cambiado y por razones que aún no entendía, quería evitar que ese momento se escapara. La lluvia tamborileaba constantemente contra las ventanas, un patrón rítmico que suavizaba el mundo más allá de las paredes del café. Dentro, la calidez del restaurante se instaló a su alrededor envolviendo el pequeño espacio en una especie de intimidad tranquila. El zumbido de la conversación de los camioneros en el otro extremo del mostrador se desvaneció en el fondo mezclándose con el ocasionalmente, el ruido de los platos y el zumbido de una vieja máquina de discos que nadie se había molestado en apagar. Olivier permanecía inmóvil, con los dedos alrededor de su taza de café, aunque apenas había tomado más que un sorbo desde que ella había entrado. No estaba seguro de por qué le prestaba tanta atención. Tal vez fuera su forma de comportarse, la forma en que parecía completamente a gusto en un lugar como este, como si el resto del mundo pudiera desaparecer y ella todavía se contentara con nada más que una taza de café y un momento de tranquilidad. No lo miró de nuevo, al menos no de ninguna manera que sugiriera que era consciente de su persistente atención. En cambio, removió su café distraídamente, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Su expresión era tranquila pero no vacía. Había algo en su presencia. Sin prisas, sin esfuerzo, eso lo hacía sentir como si hubiera salido del tiempo por un momento, lejos de todo lo que generalmente dictaba el ritmo de sus días. No estaba acostumbrado a iniciar conversaciones con extraños en su mundo. Las presentaciones estaban orquestadas, con un propósito, casi transaccionales. Conocías gente porque se esperaba, porque había algo que ganar, porque las conexiones adecuadas podían abrir puertas. Siempre había un ángulo, siempre una agenda tácita, pero aquí, en este lugar, nada de eso existía, y tal vez por eso se encontró hablando. Parece que eres un cliente habitual aquí. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros se encontraron con los de él sin un atisbo de sorpresa, sin vacilación cautelosa, solo un reconocimiento tranquilo, como si hubiera estado esperando que él dijera algo todo el tiempo. Podría decir eso, dijo, dejando la cuchara e inclinando ligeramente la cabeza. Pasé por aquí cada vez que conducía de regreso de la casa de mis padres. Hábito, supongo que asintió, mirando brevemente la lluvia afuera antes de regresar su mirada hacia ella. Debe ser un buen hábito, este lugar tiene cierto encanto. Sonrió, pero no era el tipo de sonrisa educada y obligatoria que la gente daba por cortesía. Era pequeña, genuina, tocada con diversión. Esa es una forma muy amable de decirlo. La mayoría de la gente simplemente lo llamaría anticuado. Anticuado, no siempre es malo, supongo que depende de con qué lo estés comparando, dijo ella tomando otro sorbo de su café. Su voz era incluso modesta, pero había algo en la forma en que hablaba que lo hizo querer seguir hablando. Ella no estaba tratando de impresionarlo, no lo estaba intentando en absoluto, y eso más que nada era lo que lo intrigaba. Dejó que el silencio se extendiera por un momento antes de preguntar: entonces, ¿solo vienes aquí por el café o hay otra razón por la que sigues volviendo? Consideró la pregunta como si nadie le hubiera preguntado eso antes. Tal vez sea nostalgia, tal vez sea solo comodidad. Hay algo bueno en tener un lugar que no cambia. Sabes que él sabía, aunque su mundo, el mundo estaba construido sobre la innovación, en el movimiento constante, en la búsqueda de lo que viniera después. Había una parte de él que anhelaba algo estable, algo que no se moviera debajo de él cada vez que daba un paso adelante. ¿Y tú? Preguntó de repente. No pareces un cliente habitual. Fue un comentario casual, pero sintió el peso de ello más de lo que esperaba. Podría haber mentido, podría haber dicho que solo estaba de paso, que se había detenido por capricho, pero por alguna razón no lo hizo. Mal día, admitió inclinándose ligeramente hacia atrás, sus dedos todavía curvados alrededor de su taza, una cosa tras otra. Y de alguna manera terminé aquí. Ella asintió como si entendiera sin necesitar detalles. Esa no es la peor manera de terminar en algún lugar. La estudió por un momento. No había curiosear en su expresión, ninguna expectativa de que explicara más. Ella simplemente aceptó lo que le había dado y dejó el resto en paz. Ese tipo de moderación era rara. La mayoría de las personas, al reconocer una oportunidad de cavar, presionarían más, ansioso por descubrir más de lo que se ofrecía, pero no lo hizo, y eso lo hizo querer decirle más. ¿Alguna vez has tenido uno de esos días en los que nada sale según lo planeado? Preguntó. Ella soltó una risa breve dejando su taza. Aunque más de lo que me gustaría admitir, creo que esa es la forma que tiene la vida de evitar que nos sintamos demasiado cómodos o recordarnos que no tenemos tanto control como creemos que tenemos. Eso también. Un latido de silencio pasó entre ellos. No fue incómodo en todo caso, se sentía como el tipo de pausa que naturalmente se instalaba en las conversaciones cuando ambas personas estaban simplemente presentes sin apresurarse a llenar el espacio con palabras innecesarias. Por primera vez en mucho tiempo Olivier se sintió relajado, no de la manera en que lo hacía en una villa privada en el Mediterráneo, o en la terraza de alguna suite de gran altura rodeada de lujo. Esto era diferente, era una tranquilidad que no tenía nada que ver con la riqueza o el poder, nada que ver con el estatus o las expectativas. Era simplemente simple, y por razones que no podía explicar no quería que terminara. La primera vez que Olivier la vio de nuevo no fue por
Accidente, se dijo a sí mismo, se convenció a sí mismo de que era solo una coincidencia, que simplemente hubiera estado conduciendo sin un destino particular en mente, y de alguna manera hubiera terminado cerca de ese mismo café al borde de la carretera, pero en el fondo sabía que algo de esa noche se había quedado con él, la facilidad de la misma. La simplicidad, la forma en que Ava lo había mirado sin expectativas, sin cálculo. Habían pasado años desde que alguien le había hablado así, sin una agenda, sin ser consciente de quién era o qué podía ofrecerles, y esa era exactamente la razón por la que no le había dicho la verdad, que esa primera noche sentado en el café con un mono de trabajo bebiendo café quemado bajo luces fluorescentes, parpadeantes, había sido la primera vez en mucho tiempo que se había sentido como otro hombre, no un director ejecutivo, no un multimillonario, no un hombre que la gente susurraba con asombro o envidia, solo un hombre. Así que cuando ella le había preguntado si era nuevo en la ciudad, había dudado solo un momento antes de decir algo así. No era una mentira completa, pero tampoco era la verdad. Ahora, una semana después, se encontró entrando en el mismo estacionamiento, sus manos apretadas alrededor del volante, como si de alguna manera pudiera justificar la elección por pura fuerza de voluntad. Había tomado medidas para integrarse en los elegantes autos deportivos que generalmente llenaban los garajes, permanecieron intactos. En cambio, había comprado una camioneta Ford usada, algo común y corriente, algo que no llamara la atención. Su guardarropa había sufrido una transformación similar. Se habían ido los trajes a medida, los zapatos personalizados, los accesorios pulidos en su lugar, unos vaqueros sencillos, camisetas sencillas, una vieja chaqueta de cuero que parecía haber visto días mejores. Era un disfraz, pero también era algo más. Una oportunidad de salir de su propia vida cuando volvió a entrar en el café. La campana sobre la puerta emitió el mismo tintineo familiar. El lugar no había cambiado, tal como ella había dicho, cómodamente anticuado. Intacto por la rápida modernización del mundo exterior, y luego allí estaba ella. Estaba sentada en el mismo lugar que antes. Un libro abierto frente a ella. Una mano descansaba ligeramente contra su sien mientras leía. La luz del techo arrojaba un brillo cálido sobre sus rizos oscuros. Resaltar la suave línea de su pómulo. La forma ausente en que golpeaba la página con el dedo, como si siguiera el ritmo de una canción inaudita. Levantó la vista cuando la puerta se cerró detrás de él. Sus ojos se encontraron con los de él por un breve momento y luego sonrió. No fue una sonrisa de sorpresa, tampoco una sonrisa interrogativa. Solo un reconocimiento, como si ya hubiera sabido que él volvería. Tomó asiento a su lado como si fuera la cosa más natural del mundo. 2 veces en una semana, dijo, cerrando su libro con un ruido sordo. ¿Seguro que no te estás convirtiendo en un cliente habitual? Sonrió levemente sacudiendo la cabeza. Aún no estoy seguro, pero el café me está creciendo. Ella inclinó la cabeza estudiándolo con una mirada divertida. Esa sería la primera vez que escucho a alguien decir eso sobre este lugar. Linda, la siempre eficiente camarera, se materializó con una cafetera en la mano. Ni siquiera preguntó esta vez, solo le sirvió una taza dándole una mirada cómplice. Antes de alejarse, Ava se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando sus antebrazos en el mostrador. ¿Entonces eres realmente nuevo en la ciudad o solo estás de paso? Olivier vaciló sintiendo el peso de la pregunta más de lo que debería en su mundo. Mentir era una habilidad tanto como una necesidad. Los tratos no se hacían solo con honestidad, las conversaciones eran palabras cuidadosamente medidas, elegidas con precisión, pero esto no era una negociación y Ava no era alguien a quien necesitara superar, y aún así todavía no podía obligarse a dile la verdad. Supongo que podrías decir que estoy descubriendo las cosas, dijo finalmente viéndola levantar su café hacia sus labios. No presionó para detalles, eso era lo que tenía ella. Nunca hizo demasiadas preguntas, dejó que los silencios respiraran, dejó que los momentos se estiraran entre ellos sin tratar de llenarlos con palabras innecesarias. Era un tipo de tranquilidad peligrosa, el tipo que lo hizo olvidarse de sí mismo. Durante la siguiente hora no hablaron de nada particularmente importante, solo de las pequeñas cosas intrascendentes que hacían que las conversaciones fueran sin esfuerzo, las peores películas que habían visto, los mejores viajes por carretera, los lugares que querían visitar algún día. Ella le contó sobre la forma en que siempre tomaba el camino más largo a casa, después de visitar a sus padres, solo por el gusto de conducir sin destino en mente. Le contó sobre un pueblo por el que había pasado una vez, sin mencionar el hecho de que se había alojado en una suite de lujo con vistas a toda la ciudad. Y luego, como antes de que el tiempo se escapara, para cuando salieron, la lluvia había parado dejando el aire fresco y fresco, el aparcamiento estaba tranquilo. El letrero de neón sobre el restaurante tarareaba suavemente en la noche. Ava se volvió hacia él y se metió un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Eres un tipo interesante, lo sabes. Él levantó una ceja. No estoy seguro de si eso es un cumplido o no. Ella se rió suavemente. Solo significa que aún no te he entendido bien, aunque las palabras le enviaron una sacudida silenciosa. Mantuvo su expresión neutral. Ella no lo había entendido y por primera vez en su vida no estaba seguro de si quería que ella lo hiciera. Las semanas pasaron como las páginas de una novela que no quería terminar.
Olivier siempre había vivido en un mundo de horarios, citas, itinerarios meticulosamente planificados. Su vida había estado definida por la estructura, por el propósito, por el impulso incesante por el siguiente logro, pero con Ava no había nada de eso. Sin fechas límites, sin expectativas, solo momentos, sin prisas, sin cálculos, se encontró buscándola volviendo a ese mismo café bajo la apariencia de hábito, aunque sabía que era algo completamente diferente, no tenía ninguna razón para estar allí, ninguna excusa para seguir apareciendo, pero lo hizo de todos modos, y cada vez que ella lo saludaba como si siempre hubiera pertenecido allí, se deslizaban en un ritmo tan naturalmente que era casi alarmante. Algunas noches se sentaban dentro del café bebiendo café y hablando de nada en particular. Otras noches caminaban por calles tranquilas, pasando por escaparates tenuemente iluminados, el zumbido distante de la ciudad, permaneciendo en el aire. Aprendió que a ella le encantaba el olor de las librerías que tenía. La terrible costumbre de cantar junto a la radio sin saber la letra, que odiaba las aceitunas, pero las comía de todos modos si estaban en algo que no quería desperdiciar. Aprendió que él prefería su café negro, que nunca tomaba la misma ruta a casa 2 veces, que tenía tendencia a quedarse en silencio cuando estaba perdido en sus pensamientos y sin embargo, por todas las cosas que compartían había tantas cosas sin decir, porque Olivier no era solo otro hombre, y esta no era solo otra historia. Cada vez él estaba con ella, él jugó un papel, la dejó creer que él era alguien más simple, alguien libre de riqueza e influencia, vestía jeans de segunda mano y botas gastadas, conducía un auto que parecía pertenecer a otra vida, hablaba con palabras cuidadosas, siempre consciente de los límites que no podía cruzar, las verdades que no podía revelar. Debería haberse sentido como un engaño, debería haberlo hecho sentir incómodo, pero en cambio se sintió como libertad, por primera vez en años. Estaba viviendo fuera del peso de las expectativas. Nadie susurró su nombre cuando entró al café, a nadie le importaban los números de su cuenta bancaria, los titulares con su rostro. Él no era Olivier Blake, un empresario multimillonario, solo era Olivier, y por primera vez eso fue suficiente. Pero incluso cuando se dejó hundir en esta realidad prestada, comenzaron a formarse grietas. Había preguntas para las que no tenía respuestas. Ava nunca fisgoneó, nunca exigió explicaciones, pero notaba las cosas, la forma en que él nunca hablaba sobre el trabajo y los detalles, la forma en que evitaba presentarla a amigos o invitarla a su vida más allá de estos momentos robados. Al principio, ella no presionó, le dejó guardar sus secretos, pero secretos tiene una manera de volverse pesada. Una noche, mientras estaban sentados afuera en el capó de su camioneta mirando los faros de los autos que pasaban desenfocarse contra la noche, ella se volvió hacia él con tranquila curiosidad. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería tu vida si las cosas hubieran sido diferentes? Él no respondió de inmediato. Él sabía lo que quería decir: si hubiera crecido en otro lugar, si hubiera tomado decisiones diferentes, si no hubiera construido el imperio que ahora lo definía. A veces él admitió, ella asintió como si entendiera, aunque posiblemente no pudiera saber cuánto peso tenía esa pregunta. Yo también pienso en eso, ella dijo. Cómo una decisión puede cambiarlo todo, cómo a veces ni siquiera te das cuenta hasta que es demasiado tarde para dar marcha atrás. La miró, luego a la forma en que la luz tenue se reflejaba en su cabello, a la forma en que hablaba, como si ya hubiera aceptado que la vida era una serie de decisiones irreversibles, y por primera vez desde que la conoció se preguntó si ella tenía sus propios secretos, pero no preguntó porque preguntarle significaría abrirse a cambio, y no estaba listo para eso todavía. No, la comprensión llegó lentamente, no en un repentino momento de claridad, sino en pensamientos tranquilos y persistentes que se negaban a dejarlo solo. Olivier había pasado años convenciéndose de que el amor real, era algo fuera del alcance para un hombre como él. Había visto demasiado artificio, demasiada codicia cuidadosamente disfrazada, demasiadas personas que querían lo que él podía dar en lugar de quien era. Había dejado de creer en la idea de que alguien pudiera amarlo por algo más que el nombre asociado a su fortuna, y sin embargo aquí estaba ella. Ava, con su tranquila curiosidad y su tranquilidad inquebrantable, su risa que llegaba sin esfuerzo, su manera de mirarlo como si simplemente fuera un hombre, no una mercancía, se había deslizado en su vida sin previo aviso, y ahora la idea de un día sin ella se sentía extraña, como una ausencia que no podía reconciliar del todo. Se había enamorado de ella antes de darse cuenta de que había sucedido. La idea lo inquietaba, no porque no quisiera que fuera verdad, sino porque sabía lo que significaba él. Amor requería honestidad, requería confianza, y él había construido toda su base sobre una mentira cuidadosamente elaborada, pero cuanto más la mantenía oculta, más difícil se volvía a revelarla. Era una paradoja, cada momento que pasaba con ella hacía más necesario y más imposible decirle la verdad. Temía que en el momento en que descubriera que todo lo que habían construido se derrumbaría, que lo mirara como tantos otros lo hacían, su expresión cambiando de calidez a cálculo, como si finalmente entendiera lo que podía ganar, o peor, que se alejara, y entonces no dijo nada. En cambio, hizo lo que siempre había hecho: se concentró en el control. Si podía mantener la ilusión, si podía mantener su mundo contenido dentro de las paredes de conversaciones nocturnas y tardes tranquilas, entonces tal
Ves, solo tal vez podría aferrarse a ella un poco más, pero el amor por su propia naturaleza exige más. La noche en que se propuso no fue planeada, no de la manera en que había planeado todo lo demás en su vida, no hubo un gran gesto, ningún anillo de diamantes escondido en una caja de terciopelo, ningún escenario lujoso diseñado para impresionar, solo estaban ellos de pie bajo el resplandor de un farola en una calle vacía, el aire fresco con la promesa del otoño, habían pasado la tarde como siempre. Hacían, hablando, caminando, existiendo en ese espacio tácito entre lo que eran y lo que podrían ser. Ella se había estado riendo de algo, su aliento visible en el aire de la noche, cuando él se sorprendió mirándola de esa manera que se sentía peligrosa, y luego, antes de que pudiera detenerse, las palabras estaban ahí: cásate conmigo. Ella detuvo la risa desvaneciéndose de sus labios. Mientras sus ojos buscaban su rostro por un momento, el mundo pareció calmarse. ¿Hablas en serio?, dijo su voz tranquila, como si probara el peso de sus palabras. Él nunca había sido más serio sobre nada en su vida. Ella no pidió tiempo para pensar, no dudó, ni analizó, ni cuestionó, solo sonrió, y luego dijo sí. El alivio que se apoderó de él fue inmediato, embriagador, pero debajo de él, enterrado profundamente donde se negaba a reconocerlo, había algo más: miedo, porque en ese momento, mientras ella lo envolvía con sus brazos, mientras susurraba algo que él no podía decir contra su hombro, él sabía lo que había hecho, le había dado su futuro sin darle su verdad, y tarde o temprano la verdad siempre encuentra una salida. Los días después de que Ava aceptara su propuesta, Olivier se llenó de una extraña mezcla de euforia e inquietud. Olivier había esperado sentir alivio por finalmente tener algo sólido, algo real, algo que le perteneciera fuera de las salas de juntas y las cotizaciones bursátiles y la incansable búsqueda de más. Y de alguna manera, se despertó al pensar en ella como su prometida, que le había enviado una advertencia desconocida. Lo atravesó una tranquila sensación de certeza que nunca antes había conocido, pero debajo de todo eso, la mentira se alzaba como una sombra. Había pensado en decirle más de una vez. Había abierto la boca solo para cerrarla de nuevo. Las palabras se disolvieron en su lengua antes de que pudieran. Podría tomar forma cada día que el paso hacía el peso más pesado, y sin embargo cada día se convencía a sí mismo de que no era el momento adecuado, todavía no. En lugar de eso, se lanzó a la logística de la boda, usando los detalles como una distracción. Ava no pidió nada extravagante, en todo caso parecía casi cautelosa de demasiada atención, quería algo simple, algo íntimo, cuando él había sugerido cautelosamente una boda en el juzgado. Probando si podría estar aliviada de evitar la fanfarria, ella había sonreído y sacudido la cabeza. No tan simple, había dicho, pero algo que se siente como nosotros. Ella todavía no sabía quiénes éramos realmente nosotros. Olivier había pasado su vida creando la ilusión de control, cada trato de negocios, cada decisión financiera, cada movimiento que hacía a la vista del público había sido calculado con precisión. Había construido un imperio sobre saber cómo manipular la percepción, cómo hacer que la gente viera solo lo que él quería que vieran, pero esto no eran negocios, y Ava no era alguien a quien pudiera superar en maniobras, no era el tipo de mujer que se impresionaría con grandes gestos o que se cubriría de explicaciones cuidadosamente redactadas, y cuando se enterara no habría vueltas ni reescritura de la narrativa. Ella lo aceptaría por quien realmente era o se alejaría, y la idea de perderla se había convertido en algo que no podía soportar considerar, así que dejó que el engaño continuara. El primer desafío real llegó en forma de sus padres. Nunca se habían conocido antes. Ava había hablado de ellos, por supuesto, pero Olivier siempre había logrado evitar situaciones en las que las presentaciones podrían haber sido necesarias. Aunque ahora era inevitable, una boda significaba familias y las familias significaban preguntas. Él sabía cómo manejar a la gente, había pasado años perfeccionando la habilidad, pero había algo diferente en esto: no había un amortiguador de riqueza, ninguna barrera de estatus detrás de la cual esconderse. No podía desviar con un encanto cuidadosamente curado o dejar que su reputación hiciera el trabajo por él. Tenía que ser solo Olivier, y por primera vez en su vida no estaba seguro de si eso sería suficiente. Se encontraron para cenar en un pequeño restaurante a las afueras de la ciudad, el tipo de lugar que se sentía más como un hogar que un negocio. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, la iluminación tenue pero cálida, el aire lleno del aroma de hierbas y comidas cocinadas a fuego lento. El padre de Ava, Robert, era un hombre tranquilo, su presencia constante pero reservada, tenía el tipo de mirada que veía directamente a través de las pretensiones, el tipo de paciencia que venía de años de saber cuándo hablar y cuándo simplemente escuchar. Su madre Diane era diferente, mirada aguda y atenta, sus palabras medidas pero no crueles. Sonreía cuando era apropiado, se reía en los lugares correctos, pero había algo más debajo de la superficie, un escepticismo silencioso, una pregunta persistente que aún no había expresado. Olivier había esperado escrutinio, lo que no había esperado era la forma en que lo inquietaba. Estaba acostumbrado a ser evaluado, a ser analizado en los negocios. Era una ventaja saber que la gente siempre estaba tratando de entenderlo, le daba la ventaja, pero aquí sentado
Frente a los padres de Ava no sentía nada de ese control porque no se trataba de dinero, se trataba de su hija, y no importaba lo bien que desempeñara su papel, alguna parte de ellos podía sentirlo algo ligeramente extraño, algo tácito. Diane fue la primera en expresarlo, así que Olivier dijo en algún lugar entre los aperitivos y el plato principal, su mirada firme: Ava, nos dice, ¿has estado haciendo algún trabajo de contratación? Él había ensayado esta parte, había practicado los detalles de la vida, él había creado para sí mismo en esta versión de la realidad. Eso es correcto, dijo manteniendo su tono, incluso en su mayoría trabajos independientes, el trabajo basado en proyectos mantiene las cosas flexibles. No era una mentira, pero tampoco era la verdad. Sonrió a su lado, completamente inconsciente de la tensión que se apretaba en su pecho. Es una de esas personas que nunca se queda en un lugar por mucho tiempo, dijo a la ligera, siempre pasando a la siguiente cosa. Diane tarareó un reconocimiento, pero su expresión no cambió, y Robert, que había permanecido mayormente callado hasta ese momento, finalmente habló. Esa es una manera difícil de construir un futuro. Las palabras eran simples, no una acusación, no un desafío, solo una observación tranquila. Olivier encontró su mirada algo parpadeando entre ellos en comprensión silenciosa, un reconocimiento. El padre de sabía lo que era construir algo, y podía ver de alguna manera imposible que Olivier no era el tipo de hombre que vagaba sin propósito. Era un momento peligroso, tambaleándose al borde de la revelación, así que Olivier hizo lo único que podía. Mintió, tiene sus desafíos, lo admitió, pero me gusta la libertad de eso. Fue suficiente por ahora. El resto de la velada transcurrió sin problemas, pero el peso de la conversación persistió mucho después de que dejaron el restaurante más tarde esa noche. Mientras yacían en la cama, Ava apoyó la cabeza en su hombro, sus dedos trazando patrones ausentes contra su brazo. Les gustas, murmuró somnolienta, tragó saliva contra el asentimiento en su garganta. Sí, ella asintió, incluso mi madre, y ella es la crítica más dura que conozco. Exhaló presionando un beso en su cabello, dejándose creer solo por un momento que era real, que la versión de sí mismo que le había dado era suficiente, que la verdad no destruiría todo, pero en el fondo él sabía mejor. Las mentiras tienen una forma de desenredarse, y la suya ya estaba empezando a deshilacharse en los bordes. La mañana de la boda llegó con una inquietante quietud. Olivier se paró en la ventana de su modesta habitación de hotel, mirando las calles tranquilas debajo del cielo. Era una extensión de gris suave, espesa, con el peso de una tormenta inminente que aún no había estallado. Exhaló lentamente, tratando de calmar la inquietud acumulada en su pecho. Hoy era el día. En unas pocas horas se pararía ante Ava y haría una promesa que en todos los sentidos que importaban ya había roto. Había pasado la semana pasada, asfixiándose bajo el peso de su propio engaño, las paredes de su mentira cuidadosamente elaborada cerrándose sobre él por todos los lados. Cada vez que lo miraba con esa confianza inquebrantable, cada vez que tomaba su mano sin dudarlo, ardía. Y sin embargo, incluso ahora, incluso cuando la inevitabilidad de la verdad se cernía sobre él, todavía temía perderla más de lo que temía confesar. Un fuerte golpe en la puerta atravesó sus pensamientos. Se dio la vuelta, obligándose a volver al presente. Su padrino, si podía llamarlo así, estaba en la puerta, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Thomas Ellis era una de las pocas personas en la casa de Olivier Mundo que sabía la verdad. Era un viejo amigo, alguien que había estado con él mucho antes del dinero, antes del imperio, y ahora mismo parecía completamente impresionado. Pareces un hombre a punto de ser sentenciado, dijo Thomas, entrando. No exactamente el aspecto de un novio listo para caminar por el pasillo. Olivier suspiró, frotándose la cara con una mano. No es tan simple, Thomas se burló. Es exactamente así de simple. O se lo dices antes de la ceremonia, o ella se entera después, y entonces estás jodido. Olivier no respondió porque la verdad era que ya no sabía si había una respuesta correcta. El lugar era pequeño, íntimo, tal como Ava había querido. Un pequeño patio detrás del café donde se conocieron, colgado de luces suaves, rodeado de gente que importaba, su familia, sus amigos, un puñado de los suyos, aunque la mayoría de ellos todavía no entendían por qué había insistido en mantener las cosas tan discretas. Se paró en el altar con las manos entrelazadas fuertemente frente a él, mirando mientras ella caminaba hacia él. Era hermosa, no de la manera artificial y pulida que tantas mujeres en su mundo intentaban ser, sino de la manera que era. Simplemente su vestido no era de diseñador, ni gran entrada, solo con un sencillo vestido blanco, sonriéndole como si no tuviera ninguna duda en el mundo. Algo dentro de él se rompió. No podía hacer esto. Esto no es así. El oficial comenzó a hablar, pero Olivier apenas escuchó una palabra. Su pulso retumbó en sus oídos, sus pensamientos eran una confusión de pánico e inevitabilidad, y luego, antes de que pudiera detenerse, antes de que pudiera dejar pasar otro momento, se volvió hacia ella. Tengo que decirte algo, dijo, su voz tranquila pero firme. La multitud cambió, murmullos ondulando en el aire. El oficial vaciló, claramente desconcertado por la interrupción, pero Ava no se inmutó, lo miró esperando. Olivier tragó saliva, forzando las palabras a salir antes de poder detenerse. No he sido honesto contigo, dijo. ¿Sobre quién soy? Sobre lo que hago, sobre mi vida. Silencio. Su corazón latía violentamente contra sus costillas, pero siguió adelante. Mi nombre es Olivier Blake.
No soy un contratista, no vivo de sueldo a sueldo, soy dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país, y yo exhaló bruscamente voz temblorosamente, porque tenía miedo de que si supieras la verdad, ya no me verías, que solo verías lo que todos los demás hacen. No habló, solo se quedó allí su expresión ilegible, su pecho se apretó, el silencio se estiró insoportable, entonces lentamente tomó aire, sé que las palabras lo golpearon como un golpe físico, parpadeó su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Tú, que Ava dejó escapar un suave suspiro sacudiendo la cabeza. Olivier, no soy idiota, noté la forma en que hablabas, la forma en que te comportabas, las pequeñas cosas que no cuadraban, tu reloj, tus zapatos, la forma en que nunca respondía ciertas preguntas, solo podía mirarla, no estaba seguro al principio, continuó, pero comencé a juntar las piezas, no dije nada porque estaba esperando. Su voz se suavizó, esperando que me dijeras la verdad. Una risa aguda e incrédula escapó de él, y aún así dijiste que sí. Ella dudó, y luego asintió, porque me enamoré del hombre frente a mí, no del dinero, no de la compañía. Algo dentro de él se quebró. Durante tanto tiempo que había vivido a la sombra de su propio éxito, convencido de que nadie podría amarlo sin ver primero la riqueza, había construido muros a su alrededor pensando que lo protegerían, sin darse cuenta nunca de que solo lo habían atrapado en su propio miedo. Y sin embargo, aquí estaba ella, no enojada, no traicionada, solo entendiendo. Así que dijo después de un largo momento con un tono burlón en su voz, ¿seguimos casándonos o qué? El aliento que había estado conteniendo finalmente escapó en una risa corta y asombrada, y luego, sin otra palabra, la besó. Los invitados estallaron en vítores, la risa eficiente y el alivio, y así, el momento ya no se trataba de secretos o mentiras, se trataba de ellos, y por primera vez, Olivier supo realmente que no tenía que ser nadie más que él mismo. Suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene a continuación, mira nuestros otros videos para más historias como esta, y si disfrutaste de este, compártelo con tus amigos. La policía abusó de una mujer negra colgándola de un árbol, confiada en su impunidad, pero la forma en que regresa después les hará arrepentirse de lo que hicieron. Suscríbase al canal y díganos desde dónde lo está viendo. Linda Harris entró con confianza a su oficina en el ayuntamiento, incluso a primera hora de la mañana. Su presencia irradiaba una autoridad tranquila que llenaba la espaciosa habitación. No solo fue la primera alcaldesa negra de la ciudad, sino también la primera mujer en ocupar este puesto, un hecho que algunos vieron como un símbolo de progreso y otros vieron como una afrenta a la tradición. Para Linda no era ni su papel, ni su identidad, ni su simbolismo, se trataba de hacer cambios reales para las personas que la habían elegido. Llevaba el peso de esa responsabilidad con feroz dedicación. Cada mañana comenzaba de la misma manera, se tomaba unos minutos a solas en su oficina para enviarse a revisar los objetivos que había establecido para el día. En su escritorio, pilas de informes y documentos informativos esperaban su atención. Había estado despierta hasta tarde la noche anterior leyendo propuestas para mejorar la infraestructura de la ciudad y los programas comunitarios, esforzándose para asegurarse de estar preparada para el día. Debates y decisiones. Linda había crecido en un vecindario donde las oportunidades eran escasas y las dificultades abundantes. Sus experiencias habían moldeado su resiliencia y determinación para superar los desafíos sistémicos, pero su historia no solo fue un motivador, también fue un recordatorio de lo que estaba luchando. Su mente a menudo vagaba de regreso a las calles de su infancia, donde los baches estropeaban las carreteras y la basura, sin recogerse, acumulaba en esquinas descuidadas. Sus recuerdos de ver a su madre trabajar en múltiples empleos y aún luchar para llegar a fin de mes alimentaron su deseo de cambio por la justicia y por una ciudad más equitativa. Cuando entró en su primer año en el cargo, Linda ya se había hecho conocida por su enfoque intrépido para abordar problemas arraigados en D. No tenía miedo de abordar problemas que sus predecesores habían ignorado o evitado activamente, incluidas reformas controvertidas en el departamento de policía, pero sus políticas y su voluntad de desafiar las normas establecidas le habían ganado enemigos, particularmente entre las fuerzas policiales. Había escuchado The Whispers, percibió la tensión y vio las miradas despectivas de los oficiales que resentían su presencia. Linda siempre había sabido que el cambio sería una batalla cuesta arriba, especialmente con la capa adicional de prejuicios que enfrentaba diariamente. Ser una mujer negra en una posición de autoridad no solo era un desafío, era revolucionario en esta ciudad, pero no rehuía esa responsabilidad, la aceptaba mientras hacía su rutina matutina. Linda notó las señales sutiles de resistencia de algunos de los funcionarios de la ciudad en las reuniones. Ciertos colegas socavaban sutilmente sus decisiones, a veces cuestionando su competencia bajo el disfraz de preocupaciones por los mejores intereses de la ciudad. Era el tipo de discriminación suave que rara vez escalaba a una hostilidad abierta, pero era suficiente para recordarle que no era bienvenida a los ojos de ciertos individuos. Hoy no fue diferente. Cuando entró a la sala de conferencias principal para una reunión con los jefes de departamento de la ciudad, captó las miradas de desaprobación casi imperceptibles de algunos miembros de la fuerza policial presentes. La tensión en la sala era palpable, la ignoró con facilidad practicada y eligió concentrarse en la agenda de la reunión. En cambio,
Su equipo había trabajado incansablemente para redactar propuestas que mejorarían la policía comunitaria y abordarían las quejas sobre la discriminación racial y el uso excesivo de la fuerza. Linda estaba lista para contraatacar, pero no estaba preparada para la hostilidad abierta que parecía emanar de algunos individuos uniformados. El jefe Brooks, el jefe del departamento de policía, apenas hizo contacto visual con ella cuando entró en la habitación. Era un hombre mayor, alguien que había ascendido de rango en una era en la que la idea de una alcaldesa negra era impensable.